Ok. Entonces, vamos a iniciar. Pueden, por favor, en el chat poner su asistencia para tener un registro de las personas que están asistiendo a esta clase. Bien, entonces vamos a iniciar entonces con este repaso. Habíamos nosotros al inicio de este curso, habíamos visto lo que es en qué consistía una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que una planta de tratamiento de aguas residuales es aquel proceso, ¿no? Aquel sistema que era un conjunto de procesos cuyo fin era eliminar, ¿no? Los contaminantes en una solución acuosa, ¿no? Estos contaminantes, llamados también efluentes, son de dos tipos, ¿no? Tenemos los efluentes de tipo industrial y los efluentes de tipo doméstico, o algunos lo llaman también cloacal. Para poder nosotros liberar, ¿no? O, digamos, descontaminar el agua, ¿no? Requeríamos utilizar, digamos, diferentes procesos, como ya les mencioné, pero estos procesos generalmente estaban, digamos, separados o clasificados en tres tipos, ¿no? Había procesos físicos, procesos químicos y procesos de tipo biológico, ¿no? Y habíamos mencionado que dentro de los procesos físicos que vamos a utilizar para poder eliminar lo que es la presencia de contaminantes en el agua, vendría a ser, por ejemplo, en este caso hemos mencionado la filtración, ¿no? La filtración o el prensado es un proceso físico, ¿no? No hay un cambio químico en este aspecto, ¿no? Simplemente la filtración pone una barrera, ¿no? Una barrera limitada por el tamaño del filtro mismo, ¿no? O de la malla, y hace pues que quede una parte retenida y otra parte que quede, digamos, que continúe el proceso, ¿no? Generalmente esta parte retenida es la que va a incrementar lo que se dice el lodo, ¿no? El lodo orgánico, ¿no? Y lo que primero se logra, lo que primero se busca dentro de un proceso de este tipo es uniformizar las fases, ¿no? O sea, no, hay que, si tenemos una fase, digamos, entre lo que es una mezcla de efluentes y agua, realmente se busca una fase líquida y una fase sólida, ¿no? Y la filtración en este aspecto hace pues que se haga una división de fases. Entonces, en la filtración, en la planta de tratamiento de aguas residuales se hace mediante rejas, ¿no? O también se hace un filtro más exhaustivo mediante los filtros de arena, ¿no? O capas de arena en las cuales se hace una filtración y se retiene parte de los elementos que están en suspensión, ¿no? Y se tiene ya un flujo de agua bastante uniforme, ¿no? Por no decir líquido, ¿no? Porque siempre hay sólidos que van a pasar este filtro. Un filtro no es perfecto, ¿no? Entonces, luego, una vez que pase el filtro, tenemos otro proceso físico, ¿no? Otro proceso físico que se llama la decantación, ¿no? La decantación. Entonces, la decantación ya generalmente se hace cuando este es el líquido que ha pasado el filtro, ¿no? Se le somete a un proceso de sedimentación,
¿no? Por gravedad, ¿no? Entonces, esta sedimentación por gravedad generalmente ocurre cuando se deposita este tipo de el efluente líquido con sólidos suspendidos durante cierto tiempo y generalmente mediante tanques que son de tipo cónico, ¿no? Vienen digamos, a sedimentar y ese mismo barro se puede, digamos, eliminar luego, ¿no? Los tanques generalmente, de los que estamos hablando acá en la decantación, son del tipo así, embudo invertido, ¿no? Entonces, acá tenemos una válvula, ¿no? Entonces, por acá generalmente ingresa el agua. Entonces, una vez que ingrese el agua, ¿qué pasó con esto? A ver, bueno, está fallando mi datos. No sé qué pasa. A ver, entonces acá tenemos el agua, ¿no? Que ingresa al tanque, ¿no? Y el tanque cónico va a hacer pues que el sedimento se vaya al fondo, ¿no? El barro, el lodo, ¿no? Y este lodo, una vez que está sedimentado, se bombea otra vez, ¿no? Se bombea a otra área, ¿no? Donde constituye lo que se llama el lodo activado. El agua ya pasa a otra etapa, ¿no? De acá el agua clarificada va a pasar a otra etapa, ¿no? Entonces, en lo que es la decantación por gravedad, ¿no? Generalmente van a caer las partículas, ¿no? Que están mayormente, que tienen un peso, digamos, específico mayor que el agua, ¿no? Por no decir que tienen una densidad mayor que el agua, ¿no? Entonces, este barro, como les digo, ya se bombea hacia otro tanque, ¿no? Se bombea al tanque siguiente, donde va a estar en un tanque donde se llama tanque de lodos activados, ¿no? Ahí está todo el barro, en los cuales es parte de otro proceso. ¿Ya? Pero lo que es importante acá es lo que estamos viendo, que es la decantación, ¿no? La decantación es simplemente por gravedad, ¿ya? Por gravedad. Okay. En lo que es el cribado, ¿no? Es una selección generalmente que se hace al barro, ¿no? Al barro generalmente se le criba, se le uniformiza, ¿no? Para que pueda ser tratado en lo que son depósitos de lodo activado acá, ¿no? La flotación. Acá la flotación, no sé qué está pasando con el mouse hoy. En este tipo de la flotación hemos visto que se hace en lo que son tanques para la separación de sustancias que tengan un peso específico menor que el agua. En este caso, los menores que el agua son generalmente los aceites, ¿no? Los aceites tienen una densidad menor que el agua, entonces esto flota, ¿no? Entonces por flotación se separa también los aceites, ¿no? Por ejemplo, en este tanque podría ser, ¿no? O sea, aunque los tanques de flotación son diferentes, ¿no? Que los tanques de decantación, vamos a ver que generalmente el aceite flota y forma una capa encima, ¿no? Y luego se puede separar, ¿no? Se puede separar para eliminarlo, ¿no? Generalmente los aceites requieren un tratamiento especial porque el peso molecular de los aceites es bastante alto, ¿no? Entonces requiere un tiempo de integración mayor, ¿no? En un tanque especial. ¿Ya? El otro punto, proceso físico, generalmente es la aireación, ¿no? La aireación es disolver aire dentro de una solución acuosa,
¿no? Mediante lo que se llama acción mecánica, o puede ser también mediante el bombeo por mangueras con bombas, ¿no? Bueno, en la sedimentación lo hemos visto. El otro es la absorción, ¿no? La absorción generalmente se hace mediante carbón activado. El carbón activado absorbe eh, la, los elementos, o generalmente algunas bacterias o virus, ¿no? Es un proceso casi de pegado, ¿no? O sea, el carbón atrapa, ¿no? Algunas partículas que generalmente son contaminantes, ¿no? Pueden ser, digamos, metales pesados, pueden ser partículas de átomos de cloro, ¿no? Que son, es posible. La absorción realmente es un proceso bastante caro, no es recomendable, pero se hace también a veces como una operación necesaria cuando los contaminantes son, digamos, bastante dañinos, ¿no? Digamos, si tengo mercurio, ¿no? Tengo cianuro, entonces un filtro por carbón activado permite absorber ese tipo de contaminantes químicos. Realmente la absorción lo vamos a ver en lo que es la etapa terciaria, ¿no? de tratamiento, ¿no? Realmente está ahí. Es una operación bastante, digamos, especial, ¿no? Pues esto generalmente son los procesos físicos que utilizamos, ¿no? Todos estos procesos físicos ya ustedes los han visto en laboratorio o en lo que el curso de, creo que ensayos físicos, ¿no? Y entonces vamos a ver que esto también se utiliza, pues, para lo que es este proceso de tratamiento de aguas residuales. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos jóvenes? Con lo que son procesos físicos en la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Están ahí? Bueno, hay personas que quieren entrar. Ahí entró el área de preguntones. Ok, entonces hablábamos sobre lo que son procesos físicos que intervienen en una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Habíamos visto que lo que es la filtración, la decantación, ¿no? El cribado, ¿no? Que es la molienda, digamos, uniformizante, ¿no? La flotación para eliminar el aceite. El clarificado podría ser también una operación física. La aireación, ¿no? O le damos aire generalmente para disolver este aire en el agua, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ir de repente a una planta o un reactor aeróbico, ¿no? Para poder desintegrar las sustancias orgánicas. La sedimentación hemos visto que se da en estos tanques, ¿no? Los tanques cónicos, ¿no? Y la absorción que generalmente se da en la tercera etapa de tratamiento, ¿no? Y bueno, entonces esto creo que podemos darlo por enterado. A ver. Entonces, hay también, aparte de los procesos físicos, ¿no? Hay procesos químicos, ¿no? Que también se van a dar en una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la coagulación y floculación, ¿no? Hemos visto esto, ¿no? Generalmente después de la etapa, en la etapa primaria, ¿no? En la etapa secundaria bueno, realmente en la etapa primaria, ¿no? Pero no en la etapa secundaria, realmente no. Entonces, la etapa primaria, ¿no? Cuando se requiere que todos los sólidos que están suspendidos en el aire puedan, en el aire digo, en la fuente, puedan estar, ¿no? Digamos, precipitar, ¿no? Entonces, hay una parte que, bueno, la verdad no sé qué ha pasado con mi lápiz, otra vez ya estaba bien, ya está fallando otra vez.
Entonces, voy a ver si se puede activar. Entonces, la coagulación, jóvenes, ¿en qué consiste, no? Coagulación y floculación, dice, ¿no? Entonces, hay sustancias químicas, ¿no? Que se agregan a lo que son, al agua, ¿no? O sea, digamos, yo tengo acá mi efluente, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Este es mi efluente. Entonces, una parte de estos efluentes, digamos, mi efluente tiene sólidos suspendidos, ¿no? Que son, digamos, que tengan un peso específico mayor que el agua, ¿no? Mayor que el agua, ¿no? Este es un tema específico que es mayor que el agua, ¿no? Entonces, como eso tiene mayor, su peso específico es mayor que el agua, ¿qué va a pasar? ¿No? Naturalmente, si el agua se estabiliza mecánicamente, va a precipitar, ¿no? Va a precipitar. Esto es precipita. Si tiene un peso específico mayor que el agua, va a precipitar, ¿no? Por gravedad, ¿no? Pero si el peso específico es menor que el agua, ¿no? Tengo sustancias suspendidas, ¿no? Es menor que lo que es el agua. Pero lo que va a pasar esto es que va a flotar, ¿no? Va a caer, pues, ¿no? Va a estar ahí en el agua suspendido, ¿no? Generalmente son sustancias orgánicas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Esto no va a precipitar, no va a precipitar. Entonces, no puedo separarlos, jóvenes, ¿no? Y no puedo pasar a la otra etapa sin haberlos separado. Lo que yo quiero es obtener una sola fase, ¿no? Eliminar todos los sólidos suspendidos, ¿no? Tanto que tengan un peso específico mayor como un peso específico menor. Entonces, ¿qué hago en este aspecto? ¿No? En este aspecto, ¿qué hacemos? Agregamos lo que se llama coagulantes, ¿no? Coagulantes. Entonces, los coagulantes son, digamos, sustancias químicas, generalmente son sales metálicas, ¿no? Sales metálicas, digamos, esas sales hacen pues que reaccionan con el agua, ¿no? Y hace pues que crea, digamos, cargas eléctricas, ¿no? En las cuales se produce se, se coagula, o sea, digamos, este elemento es el que ingresa, este elemento que está ahí, que estoy marcando, ¿no? Ese es el coagulante, ¿no? ¿Qué hace? Pues que este elemento tiene carga eléctrica, ¿no? Entonces, cuando ingresa, los elementos, o sea, los elementos que tienen menor peso específico comienzan a pegarse, ¿no? Se pegan. Entonces, una vez que se pegan, ya producen lo que se dice, digamos, los coágulos, ¿no? Pero estos coágulos, generalmente, que se producen en este aspecto, todavía no precipitan porque siguen teniendo un peso específico menor que el agua, ¿no? Pero ya los tenemos ya casi agrupados, ¿no? O sea, el coagulante, que generalmente podría ser, digamos, el sulfato férrico, ¿no? Yo le agrego acá sulfato férrico, ¿no? El sulfato férrico es un coagulante, ¿no? Una vez que yo le agrego acá, y lo que va a pasar es que estas moléculas de sulfato férrico van a ingresar y van a comenzar a crear, pues, fenómenos de tipo eléctrico, de atracción, ¿no? Entonces, los flóculos que están acá, ¿no? Que están flotando, van a comenzar a pegarse, ¿no? ¿No? A cada molécula de sulfato férrico se va a pegar, digamos, una cierta cantidad de flóculos. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues que ya no haya elementos, digamos, particulares sólidos, sino va a haber partículas más grandes, ¿no? Partículas mucho más grandes que ya comienzan a flotar ahí, ¿no? Entonces, pero todavía no precipitan, entonces no me sirve, pues, ¿no? Si no precipita, no me sirve, porque quiero que justamente caiga para yo poder separarlos, ¿no? Entonces, ahí entra lo que se llama el floculante, ¿no? El floculante. El floculante, por ejemplo, tengo acá, digamos, el sulfato de aluminio, ¿no? Digamos, el sulfato de aluminio,
me puede dar este tipo de, de elementos, ¿no? O sea, este sulfato de aluminio, ¿qué hace el sulfato de aluminio? Que es un floculante. Comienza a pegar, ¿no? O sea, todos estos flóculos que están flotando, los comienza a aglutinar, ¿no? En uno solo, acá, ¿no? Un conjunto más grande ya, ¿no? Entonces, este conjunto más grande, ahí sí ya tiene un peso específico mayor que el agua, ¿no? Y comienza a precipitar, ¿no? Cae, ¿no? Una vez que caiga, ya lo puedo separar, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que es la coagulación y floculación. Entonces, cuando cae esto, ¿no? Generalmente son elementos orgánicos, ¿no? Entonces, lo que voy a tener yo en el fondo, en mi tanque, ¿no? En mi tanque, digamos, tengo un tanque cónico acá. Entonces, decíamos que acá voy a tener agua, ¿no? Y acá voy a tener el barro, ¿no? Este lodo, ¿no? Este lodo. Entonces, en este lodo generalmente hay, digamos, hay barro, ¿no? Barro o lo que es, o flóculos, o, ¿no? Que se han conseguido agregándole coagulantes y floculantes, ¿no? Entonces, este barro ya lo puedo ya utilizar como, digamos, eh, como lodo activo, ¿no? Porque tiene bastante sustancia orgánica, ¿no? Y el agua que está pasando por este lado ya está libre, pues ya puedo trabajarla directamente, ¿no? Puedo hacer, digamos, mandar a una laguna o, digamos, una reacción anaeróbica, anaeróbica, y es mucho más fácil de trabajar, ¿no? Entonces acá tengo agua, y a este agua ya me he asegurado de que no tenga elementos, digamos, flotantes, ¿no? Ya no tiene agua flotante. Es el agua ya un poquito más clara, ¿no? Ya se clarifica el agua en este aspecto, ¿no? Porque ya cayó todo el barro aquí, ¿no? Entonces eso lo pueden hacer ustedes, eh, experimento en su casa, se compran este sulfato férrico y sulfato de aluminio, ¿no? Como coagulante y como floculante, ¿no? Entonces, el orden es este, ¿no? Primero coagule, ¿no? Y luego flocule. Ya no es al revés, ¿ya? Entonces, eso es una forma de, digamos, eliminar la, las partículas que hacen que el agua se vea marrón, ¿no? Usted, si usted agarra, por ejemplo, un poco de agua con tierra, ¿no? Agua y le echa un poco de tierra y el agua está marrón, ¿no? Se va a poner marrón. El agua está sucia, ¿no? Es agua sucia, dicen, ¿no? Es una manera de aclarar esto, podría usted agregarle un coagulante, ¿no? Y luego un floculante. Entonces va a usted ver, pues, que se va a precipitar esto, ¿no? Aunque generalmente si a usted le agrega tierra con sedimentación, va a quedar mayormente el agua clara, ¿no? Pero siempre hay un poco de opacidad. Acá se pone opaco, ¿no? Es opaco el agua, ¿no? Usted quiere que esté claro, bueno, agréguele un coagulante y un floculante, pues, ¿no? Entonces eso hace, pues, que precipite, ¿no? Que coagule y flocule. Eh, un año acá en lo que es el Instituto SOANE, en una feria de lo que es en la feria que hacemos anualmente, ¿no? La Expotec, ¿no? Entonces, un grupo de alumnos hicieron un proceso de coagulación y floculación, pero no utilizando lo que es el sulfato ni lo que es el sulfato de aluminio, ¿no? Utilizaron, digamos, el, el jugo de la tuna, ¿no? Las hojas de la tuna. No, la tuna tiene un líquido una savia, ¿no? Y recogieron esa sustancia gelatinosa, ¿no? Y lo agregaron a un poco de agua sucia, ¿no? Y consiguieron el mismo efecto, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo no le medimos los parámetros para ver qué tan efectivo era, pero sí se hizo el mismo efecto, ¿no? Comenzó a aclarar el agua bastante, ¿no? El agua marrón le agregamos eso y comenzaba a atrapar las partículas flotantes y aclaraba bastante el agua, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tuvieran? Profesor, buenas noches. Sí, hola. Profesor, en el tratamiento de aguas de una minería,
utiliza, bueno, por lo que sabía, utilizaban la cal para que así pueda sedimentar más rápido, para que ayude a las partículas a que tomen peso y puedan sedimentar más rápido. ¿Es correcto eso, profesor? Ya, claro, me olvidaba, gracias por su pregunta. Ya, profesor. A ver, me olvidaba justamente eso. Gracias por su pregunta, porque justamente esta reacción de coagulación y floculación, ¿no?, que estamos viendo nosotros en pantalla, se hace cuando el pH, ¿no? Hay que vigilar en este aspecto que el pH de la solución, ¿no?, esto sea alcalina. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Porque si yo tengo que el pH de mis efluentes es ácida, no va a pasar esto, no ocurre este fenómeno, jóvenes, ¿ya? Muy importante. Eso tiene que ser alcalina, ¿ya? O tener mayor que 7, ¿no? Un pH debe ser mayor En que... todos los casos tiene que ser alcalina, profesor, en todos los casos. Sí, sí, hay que adecuar eso. Hay que adecuar el pH de la solución, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante, ¿ya? Porque si no, no Ya, ocurre esta profesor. reacción. Ujú. Entonces tienen que tener bastante cuidado con esto, controlar el pH. Si tengo un pH ácido, por más coagulante y floculante que le eche, no va a pasar nada. No, no va a pasar nada, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado en este aspecto. Gracias. La cal, por ejemplo, la cal es justamente digamos, una sustancia química que alcaliniza el agua, ¿no? Claro, justamente le baja el pH. No, le sube el pH, ¿no? Le pone pH básico justamente y ocurre pues la precipitación, ¿no? Ah, ya es por eso entonces. Ya, Ah, ya, es, ya, ya. Ya, profesor, muchas gracias. ok. A ver, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, vean ustedes acá lo importante que es, justamente me olvidaba, ¿no?, de la observación de su compañera, ¿no?, con esa pregunta, y justo me acuerdo pues que hay que, digamos, preparar el efluente, ¿no?, para poder hacer las reacciones químicas, ¿no? En este caso estamos hablando de procesos químicos, ¿no? Y en procesos químicos siempre es casi en toda reacción, ¿no? Siempre hay que cuidar el pH, ¿no? Hay reacciones pues que no funcionan con un pH, digamos, menor a un punto determinado, ¿no? Me acuerdo yo una vez, y estuve hace tiempo trabajando en una empresa, bueno, una empresa independiente, en las cuales nosotros teníamos, en este caso teníamos sustancias, digamos, que tienen partículas, que recuperamos oro, ¿no?, de algunas partes electrónicas, ¿no? Y le hacíamos, poníamos acá las partes electrónicas, digamos, circuitos integrados y memorias, ¿no? Y le agregamos una sustancia de cianuro, ¿no? En este caso trabajamos con el cianuro de potasio, ¿no? Cianuro de potasio, ¿no? Entonces, una vez que trabajamos con el cianuro de potasio, el cianuro de potasio absorbe el oro, ¿no? ¿No? Y tenemos acá, en la siguiente fase, tenemos el cianuro de oro, ¿no? Tenemos el AUCN. No, ahorita mi lápiz se llama, no sé qué le ha pasado. ¿No? El cianuro de oro, ¿no?, que está ahí en solución, ¿no? Está en solución. Supone que este cianuro de oro tiene oro, pues, ¿no? Entonces lo que queremos es que este oro precipite, porque así en solución no me sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Hay que agregarle, pues, y acá hay que agregarle, ¿cómo se dice? Agregamos zinc, ¿no? No, polvo de zinc, ¿no? Y entonces lo que pasa acá es que precipite el oro, ¿no? Acá, el oro, ¿no? Y acá queda el cianuro, ¿no? Libre, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no?, que es bastante delicado, porque como tiene oro, el oro tiene bastante
bastante, digamos, valor, ¿no? Entonces, este proceso generalmente es vigilado, ¿no? O sea, cuando ya hacemos todo el proceso, el dueño de la empresa viene y justamente él es el pues, que vigila pues, que agreguemos el zinc, ¿no? Para ver la cantidad de oro que precipita, ¿no? Porque esa es la parte más problemática, ¿no? Entonces, le agregamos el zinc, pues, ¿no? Entonces, y no precipitaba nada, ¿no? Y estaba calculado que debería precipitar más o menos 70 gramos de oro, ¿no? Entonces, esto estábamos esperando, pues, ¿no? Todos ansiosos, ¿no? Porque estamos hablando de más o menos de 2 onzas Troy, actualmente como $4,000 algo de valor, ¿no? Entonces, no precipitaba nada, pues, ¿qué pasaba, no? O sea, y el dueño estaba poniéndose ya, pues, de otro color, ¿no? O sea, decía, pues, oye, ¿dónde está mi inversión, no? ¿Dónde está mi plata? No hay oro. y sabíamos que había oro porque estaban, pues, se había completado todo el proceso, ¿no? Normalmente. Entonces, ¿qué pasaba acá? Y no precipitaba, pues, le agregamos zinc, nada, ¿no? Y ya estaba negro la solución, por tanto, zinc le hemos agregado, ¿no? El zinc es como plomo, pues, pero oscurece la solución. Oye, ¿qué está pasando, no? O sea, preocupado, ¿no? O sea, dijimos, oye, de repente alguien se robó la solución y nos ha dado otra solución. A ver, comenzamos a mirar a todos los técnicos, estábamos ahí, a los ingenieros, ¿no? Entonces, entonces decía, oye, pero uno de ellos, pues, dijo, uno de los que estaban ahí, oye, pero miren el pH, pues, ¿no? Y le medimos el pH, ¿no? Y el pH, ¿cuánto nos da? Nos está dando el pH, ¿cuánto? 7.2, 7.6, yo creo. Ah, no, pues no. Entonces, esta reacción solamente ocurre, ¿no? Si el pH es igual a ¿cuánto? Tiene que ser mayor a 10. ¿No? Si el pH no es mayor que 10, esto no ocurre, no precipita. ¿No? O sea, todo el proceso está perfecto, lo hemos visto, pero si el pH no es mayor que 10, no precipita nada, por más zinc que le agregamos. ¿No? Entonces vean ustedes la importancia de mantener algunos el pH, ¿no? El medio, ¿no? El medio tiene que ser en este caso bastante alcalino, ¿no? Bastante alcalino. Bien, entonces esto se da pues en el tratamiento secundario, ¿no? Primario, ¿no? Primario generalmente. En el tratamiento primario vemos lo que es la sedimentación, ¿no? Okay. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Tuviera? ¿Preguntas? Saben que esta clase deben preguntar ustedes. Es un repaso, ¿no? Para que no vean la fórmula secreta, lo estoy borrando, ¿eh? Ok. Bien, entonces queda claro, ¿no? Lo que es la coagulación y floculación, ¿no? Entonces, el otro, eso es un, digamos, coagulación y floculación es un proceso químico, jóvenes, por si acaso. Es químico, ¿ya? En la pregunta va a venir, a ver, seleccione los elementos, las operaciones que son físicas y químicas, ¿no? Y voy a poner coagulación ahí, ¿no? Ya que me ponga que es un proceso físico, ¿no? Lo jalo, ¿no? Claro. Estamos escuchando todos cuáles son los procesos físicos y cuáles son los procesos químicos, ¿no? Entonces, la coagulación es un proceso de tipo químico, ¿ya? Ok, el otro proceso, jóvenes, es la desinfección, ¿no? Generalmente que ya se utiliza cuando el agua está por salir, ¿no? O sea, si yo he hecho, digamos, de repente mi proceso, ustedes saben que tenemos acá un proceso, en el TAR, en el PETAR, ¿no? Tenemos generalmente 3 procesos, ¿no? El proceso 1, tratamiento primario, proceso 2, secundario y proceso terciario, ¿no? Entonces, generalmente es así, ¿no? Acá ingresa el efluente y acá sale ya el efluente, ¿no? Sale. Entonces, generalmente, de repente, algunos procesos, digamos, ya depende de mi medición de DBO y de Q, de demanda química de oxígeno, ¿no? De repente, en el primer tratamiento ya estoy ya libre, ¿no? Ya puedo sacarlo de repente, ¿no?
Hay procesos así, ¿no? Que son simples, ¿no? Hay procesos que con el secundario ya salen afuera. Y hay procesos que requieren el tratamiento terciario, ¿no? Cuando hay contaminación química, ¿no? Entonces, en cada proceso yo debo estar midiendo pues mi DBO, ¿no? Mi DBO o mi DQO, ¿no? Depende de lo que esté midiendo, ¿no? Entonces, en este punto, jóvenes, si yo ingreso mi efluente y si le hago un tratamiento primario, ¿no? Y ya cumple con el DBO que me asigna la municipalidad o el Ministerio de Ambiente, ya pues paro acá, pues. Pero de repente mi DBO no es, continúa alto, ¿no? Entonces voy al tratamiento secundario. A mi secundario de repente ya tengo ya el DBO que me pide, ya lo dejo acá, pues. No, hay contaminantes químicos, tengo que ir al tratamiento terciario, ¿no? Entonces así es. Entonces, cuando yo voy a soltar el agua ya hacia afuera, digamos, hacia lo que es el río o una laguna, requiero pues desinfectar el agua, ¿no? Porque generalmente siempre hay elementos que van a salir, bacterias, ¿no? No hay bacterias, porque son resultados de lo que es la fermentación aeróbica y anaeróbica, en las cuales ese proceso se hace a través de bacterias, ¿no? Y es normal que ese agua que salga, por más clarita que esté, ¿no? Más blanca, por más cristalina que esté en mi proceso, estoy orgulloso de eso, ese agua cuando salga va a tener bacterias, ¿no? Es normal, pues, ¿no? Claro, porque trabajo con bacterias. Entonces, lo que tengo que hacer acá es eliminarlo, ¿no? Eliminar esa bacteria, ¿no? Entonces, si ya acá hay mi efluente, tengo mi agüita, entonces lo que voy a poner acá es desinfectar, ¿no? Una desinfección, ¿no? ¿Y con qué se desinfecta? Generalmente con cloro, ¿no? A todo este agua le voy a agregar cloro, ¿no? Entonces, una vez que desinfecte mi efluente, recién lo suelto hacia afuera, ¿no? Ahora, esto después de la tercera fase, también puedo hacerlo acá, ¿no? De repente en el tratamiento primario ya mi DBO está acorde a lo que me piden, normal, el efluente va a salir, ¿no? Entonces le agrego pues mi desinfectante, desinfecto, ¿no? Desinfecto, a todas, ¿no? Si estoy en el primario, secundario, terciario, desinfecto, ¿no? No quiere decir pues que cuando mi efluente salga del tratamiento primario voy a desinfectar. ¿Para qué? Si se va a contaminar otra vez, ¿no? Si tengo un efluente con tratamiento secundario, lo desinfecto y va al tratamiento terciario. Se va a contaminar igual, ¿no? Voy a desinfectar solamente a la salida, ¿no? A la salida, ¿no? O puede ser aquí, o puede ser aquí, pues depende de mi DBO, ¿no? Pero siempre a la salida nada más, ¿no? Cuando ya el agua va a ingresar, se va a ir, ya no va a estar en plan de tratamiento, ya no va a estar, ya se fue. ¿No? Ahí tengo que desinfectar antes de que vaya a otro sistema, ¿no? Entonces es muy importante eso. Ahí tengo bacterias que pueden ser potencialmente mortales, ¿no? O sea, mi agua está cristalina, sí, pero no está desinfectada. La única forma de desinfectar es mediante lo que es el cloro o también mediante UV, ¿no? Rayos UV, ultravioleta. También puede irradiar, ¿no? Pero es más complicado, es más complicado. Generalmente el UV se utiliza cuando ya el flujo es pequeño, ¿no? Flujo pequeño, pero cuando el flujo es grande ya no se puede utilizar los rayos ultravioleta y se utiliza el cloro, ¿no? Se gasifica, ¿no? Mediante digamos, una máquina que es una dosificadora de gas. Entonces, para cada volumen de gas va ingresando continuamente el cloro para poder desinfectar. La desinfección es un proceso de tipo químico, ¿ya? También es químico. El otro proceso, jóvenes, es el ablandamiento. ¿Qué significa ablandamiento? Ustedes deben haber visto, y no lo hemos mencionado generalmente nosotros, lo que es el concepto de agua dura, ¿no? ¿Qué es agua dura? ¿Alguien sabe qué es un agua dura? Ellas que están por egresar, ¿ya? Un agua que tiene muchas sales. Claro, un agua que tiene sales, ¿no? Generalmente este tipo de sales, cuando hablamos de sales, hablamos de carbonatos, ¿no? Generalmente el agua dura tiene bastante carbonatos, debido a la presencia de lo que es el calcio y el magnesio.
Realmente son esas dos sales son las que molestan, ¿no? Y el potasio, pues, ¿no? Esas tres sales generalmente forman lo que se llama la dureza temporal, ¿no? Que generalmente estos dos, ¿no? Calcio y magnesio. Entonces, ¿qué pasa cuando usted, digamos, ingresa este agua a un sistema, ¿no? A un sistema, o sea, lo va a soltar al ambiente, ¿no? Entonces, este agua generalmente tiene altos carbonatos, ¿no? Que generalmente pueden, digamos, precipitar, ¿no? O pueden atorar algunas tuberías, ¿no? Entonces, generalmente cuando le piden que ingrese un agua procesada, ¿no? Usted ya procesó el agua, lo va a soltar, le piden pues que tenga ciertas, digamos, cierta composición o cierta cantidad de carbonato su agua en ppm. ¿No? Digamos, le dicen, oye, pero tu agua debe tener unos 100 ppm, ¿no? 100 ppm de carbonatos, nada más. Más, no te voy a aceptar ese agua, ¿no? Y voy a medir tu efluente, ¿no? Voy a medir el agua que has tratado, ¿no? Si tiene más de 100 ppm, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, para hacer esto, lo que se hace es el ablandamiento, ¿no? Pues el ablandamiento puede, digamos, para ablandar agua, generalmente se utilizan, digamos, pueden ser resinas de intercambio iónico, ¿no? Resinas de intercambio iónico. Entonces, ese tipo de resinas hace pues que mediante un proceso de intercambio catiónico, hace pues que pueda ablandarse, ¿no? Estas resinas intercambian iones, digamos, de tipo iones sodio cationes sodio por cationes de calcio y los atrapan, ¿no? Realmente así, ¿no? Entonces tengo agua, digamos, más calcio, ¿no? Entonces esto lo voy a trabajar con resinas, ¿no? Tengo una resina catiónica y esta resina catiónica tiene un ion sodio, ¿no? Este ion sodio o cation sodio. Entonces lo que pasa acá es porque este agua le dice, oye, yo te doy un cation calcio y tú dame pues tu cation sodio. La resina le acepta, ¿no? Dice, bueno, no importa. Entonces la resina queda así, ¿no? La resina catiónica queda con el calcio, ¿no? Y el agua queda pues con agua más, digamos, sodio, ¿no? Y el sodio no es contaminante, ¿no? El sodio no afecta, no precipita el sodio. Entonces esta resina atrapa, ¿no? Entonces lo que ha pasado acá es un intercambio iónico, ¿ya? Un intercambio catiónico en ese efecto, ¿no? Y en esa forma pues se logra reducir la concentración de iones calcio en lo que se dice pues en la solución, ¿no? En el agua, en el efluente, ¿no? Realmente esto se hace, el ablandamiento se hace ya cuando el agua está por salir, ya está saliendo, al igual que cuando desinfectamos, ¿no? Son bueno, partes de lo que se llama adecuadamiento del agua, ¿no? Entonces, el ablandamiento también es un proceso de tipo químico, ¿no? Está acá, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Algunas preguntas que tuvieran? Entonces, el ablandamiento también se puede hacer por lo que se llama ósmosis inversa, ¿no? También se puede hacer, pero el ósmosis inversa es cara y no conviene acá porque generalmente los efluentes tienen alto volumen, ¿no? Entonces se prefiere pues, los intercambiadores iónicos porque esos intercambiadores iónicos se pueden, digamos, regenerar, ¿no? Entonces abarata bastante el costo en ese aspecto. Esto creo que lo hemos visto en un curso anterior con ustedes, ¿no? Curso de servicios auxiliares, me acuerdo, creo que lo he visto, lo que es el ablandamiento con intercambiadores iónicos. Ok, entonces, con resinas catiónicas. Entonces, ¿alguna pregunta a este joven sobre ablandamiento? ¿Tenemos alguna pregunta sobre ese aspecto? No. Ya ustedes deben saber pues que eso es un proceso de tipo químico, ¿ya?
lo que es oxidación-reducción, ¿no? Ustedes saben que la oxidación no es aquel proceso que se da generalmente en lo que es en los reactores, digamos, aeróbicos y en los reactores anaeróbicos, ¿no? Obviamente tenemos acá materia orgánica más oxígeno, que nos va a dar, acá nos va a dar, digamos, dióxido de carbono más agua, ¿no? Este proceso se llama, digamos, se llama oxidación, ¿no? Se llama oxidación. Estamos oxidando la materia orgánica, ¿no? Con oxígeno y lo convertimos en dióxido y hidrógeno. Y agua, digo, ¿no? Esta es la oxidación aeróbica, ¿no? La oxidación anaeróbica, bueno, eso no existe, ¿no? No es con oxígeno, ¿no? Esto es solamente oxidación aeróbica, ¿ya? En la reducción, generalmente tenemos ahí cuando convertimos, digamos, los nitratos, ¿no? En nitrógeno, ¿no? Hay una reducción acá, ¿no? También es una, digamos, se da, ¿no? En lo que son materias orgánicas, la oxidación, pero hay una oxidación-reducción, ¿no? Los nitratos generalmente que inicialmente están como amoníaco, pasan a nitrato y de nitrato pasan a nitrógeno. Okay. Acá se llama neutralización, otro proceso químico que se llama neutralización, ¿no? También, digamos, hay procesos, por ejemplo, a la entrada de lo que son los reactores anaeróbicos. Obviamente los anaeróbicos, ¿no? Requieren que el barro que ingrese, ¿no? O sea, el agua que ingrese para una, digamos, para una oxidación o una conversión, debe tener, digamos, un pH determinado, ¿no? Realmente el pH determinado está entre, digamos, de 6.5 a 7.5, ¿no? Para que funcione lo que se llama la fermentación anaeróbica, ¿no? Se requiere controlar eso, ¿no? Entonces se neutraliza, ¿no? Se puede neutralizar obviamente con cal, ¿no? Se baja el pH. Generalmente las sustancias orgánicas tienen el problema de que son ácidas, ¿no? Son bastante ácidas, ¿no? Entonces requiere, pues, bajarle el pH, ¿no? Entonces, mediante alguna sustancia química, puede ser cal, puede ser dióxido de sodio, ¿no? Se prefiere cal porque es más barato, ¿no? Y además es más comercial. En cambio, el hidróxido de sodio no se utiliza porque el hidróxido de sodio atrapa humedad, ¿no? Entonces es difícil almacenarlo en un depósito, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, en mi depósito puedo almacenar, digamos, cal, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, no tiene mucha absorción de humedad, pero si yo puedo, guardo, por ejemplo, hidróxido de sodio, ¿no? Con el tiempo absorbe agua, ¿no? E inclusive puede generar un incendio, ¿no? Porque una vez que el agua ingresa, el hidróxido de sodio comienza a calentarse, ¿no? Se calienta mucho. Es una reacción exotérmica, ¿no? Entonces, puede ocurrir que ocurra un incendio por elevación de temperatura, si hay un gas por ahí, un metano, digamos, explota, o de repente puede ocurrir también que digamos, genere corrosión, ¿no? Porque inclusive es peligroso, ¿no? El tocar hidróxido de sodio es peligrosísimo, quema. Okay, entonces, el otro proceso químico es la precipitación, ¿no? Se logra la precipitación, digamos, con algunas sustancias químicas, ¿no? Realmente yo, en la parte terciaria, cuando tenemos elementos que son bastante venenosos, por ejemplo,
lo que botan las curtiembres, los que hacen cuero, ¿no? Los que procesan cuero o suelas de zapatos, gente botan en lo que es, en su efluente tiene bastante cromo, ¿no? Y el cromo es un metal pesado, no es casi comparable al plomo. Entonces, lo que se hace pues es agregar un reactivo químico para que precipite el cromo, no, ya no esté en solución en el efluente, ¿no? Porque este cromo, si ingresa a un efluente natural, a un río de repente, contamina a los peces, ¿no? Los peces este cromo se fija en las plantas. Entonces, una vez que absorbida por las plantas, los pescaditos se comen esa plantita y el cromo pasa al cuerpo del pescado y ya no sale, ¿no? Por ser un metal pesado no sale, se queda ahí, igual que el plomo o el mercurio. Entonces, eso, una vez que se quede ahí, el hombre pues se compra el pescadito y se lo come, ¿no? Entonces, ese cromo del pescado se queda en el cuerpo humano y se va almacenando, ¿no? Entonces va a llegar un punto en que ya tenemos una cierta cantidad de cromo y vamos a sufrir intoxicaciones, ¿no? Necrosis, generalmente donde está el cromo, donde se fija el cromo en el cuerpo humano, comienzan a las células a morir, ¿no? Se muere, comienzan a generar un órgano, un punto, digamos, muerto, ¿no? Las células mueren ahí al tocar el cromo. Con el plomo también pasa lo mismo. Entonces, eso ya pues, genera una serie de problemas graves, ¿no? Entonces, pues, si detectamos que después de haber hecho todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de rectificación o de limpieza del agua, generamos y vemos el análisis que hay cromo, pues no podemos dejar que el cromo salga, ¿no? Le agregamos digamos, un reactivo químico, ¿no? Y hacemos que el cromo precipite, ¿no? Precipite y luego podemos ya separar, ¿no? Podemos hacer una separación. Eso también se hace la precipitación química. Y eso es un proceso claramente químico, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? El proceso biológico, que ya esa parte hemos dicho que tenemos tres tipos de procesos, ¿no? Los físicos que hemos visto aquí, los químicos y los procesos de tipo biológico, ¿no? Los procesos biológicos son los que denominamos nosotros, hay dos procesos generalmente que manejamos nosotros, que son la fermentación aeróbica, ¿no? El proceso aeróbico, y el proceso anaeróbico, ¿no? Ambas donde se dan, ¿no? Generalmente esas son parte del tratamiento secundario, ¿no? Tratamiento 2, ¿no? El proceso aeróbico es presencia de oxígeno y el proceso anaeróbico es digamos, en presencia de oxígeno, ¿no? El proceso aeróbico, ¿qué nos da? Nos da, digamos, dióxido de carbono más agua, ¿no? El proceso anaeróbico nos va a dar metano más dióxido, ¿no? Más agua también. Acá no tenemos dióxido, no solamente metano más agua, ¿ya? En este caso. ¿Cuál es el proceso más, digamos, más largo? Es el proceso anaeróbico, ¿no? Obviamente acá tenemos el orden de los 60 días de repente. Y el aeróbico es más rápido, ¿ya? En el aeróbico tenemos, digamos, puede estar pues 7 a 20 días. ¿Cuál es más costoso? El proceso aeróbico, ¿no? Porque hay que bombear aire, ¿no? Hay que bombear aire. El anaeróbico no, el anaeróbico prácticamente es un reactor quieto, ¿no? Lo cerramos ahí, esperamos que fermente, ¿no? Y luego de 60 días ya tenemos una solución clarificada y un barro
¿no? Que ese barro tiene alto contenido de nitrógeno, ¿no? Que hay que, todavía hay que pasar una cierta etapa para poder utilizarlo como abono, ¿no? El proceso aeróbico también genera nitrógeno, barros nitrogenados, ¿no? Que también se puede utilizar. Pero es más costoso, ¿no? Digamos, hay que inyectar bastante aire, ¿no? Para poder tener ya asegurar que las bacterias puedan procesar la materia orgánica, ¿no? Este alimento algunos lo llaman sustrato, ¿no? Entonces, la bacteria para poder alimentarse del sustrato necesita oxígeno, ¿no? En el caso aeróbico. En aeróbico no, son otros tipos de bacterias, ¿no? Bacterias que trabajan sin oxígeno, ¿ya? Pero requieren, los procesos anaeróbicos requieren una temperatura adecuada. Estamos hablando, los anaeróbicos trabajan más o menos a unos 28 grados centígrados. Los aeróbicos no, los aeróbicos generalmente trabajan a temperatura ambiente. Y hay procesos también jóvenes que estamos viendo en lo que son las lagunas. En las lagunas generalmente, yo tengo una laguna acá, generalmente, y eso es lo que van a ver allá en los plantas de tratamiento, digamos, del campo, en la sierra, que son lagunas, ¿no? Nosotros cuando hablamos de procesos en las PETAR, acá en los procesos en los plantas de tratamiento de aguas residuales, ustedes van a ver bastante, digamos, tuberías, tanques metálicos y todo, ¿no? Acá en lo que son zonas residenciales, o acá en Lima, por ejemplo, ¿no? Ciudades grandes, ¿no? Pero cuando son ciudades pequeñas, se utiliza bastante la laguna, ¿no? Las lagunas. Las lagunas generalmente son reactores, ¿no? Y tienen cierto nivel de agua. Entonces, en la laguna vamos a tener tres fases, o dos fases en realidad. Una fase, digamos, toda la superficie que está acá está en contacto con el aire. Acá se va a dar una fermentación, digamos, aeróbica, ¿no? Y hay una capa que está en el suelo, acá que está abajo, ¿no? Y que no tiene oxígeno, y se va a dar acá una fermentación anaeróbica. Entonces, vean ustedes. Y acá se van a dar los dos tipos de reacciones, ¿no? La aeróbica y anaeróbica. Entonces, estas lagunas generalmente hay en la sierra, ¿no? Generalmente se diseñan esto. ¿Por qué? Porque estas lagunas son baratas. Estas lagunas, por ejemplo, no requieren, digamos, ventilación, no requieren inyección de aire, aunque se puede hacer. Pero como están en el campo y tienen poco flujo, digamos, se utilizan pues lagunas, ¿no? Es fácil, ¿no? Uno quiere hacer tratamiento, digamos, lo filtra primariamente, el pretratamiento, ¿no? Para eliminar las partículas grandes, ¿no? Hace un pequeño filtrado con arena y sale este agua, ¿no? El agua, digamos, sale hacia una laguna, y esta laguna es extensa, digamos, porque en el campo no hay espacio, ¿no? Se hace una laguna extensa y simplemente se le deja ahí, ¿no? Se le deja ahí, no se hace, no se airea, no se hace nada, ¿no? Se asegura pues que el aire que está el agua que está superficialmente está, digamos, en contacto con el aire, se oxigena, ¿no? Ahí hay fermentación aeróbica, ¿no? Y la que no está en contacto con el aire, con la atmósfera, que está más adentro, digamos a 1,5 metros más adentro, hay una fermentación anaeróbica, ¿no? Lo que pasa es que tanto aeróbicamente como anaeróbicamente se va a procesar la materia orgánica, ¿no? Digamos de acá, que tengo acá, en 70 días, ¿no? Ya, como promedio, yo tengo ya pues todo este agua que está procesada, toda la laguna, ¿no? Ya puedo, digamos, bombear ese agua ya como un agua que tenga digamos, una cantidad de DBO bastante
ya adecuada para poder ya, digamos, procesarla mediante otro método o de repente ya soltarla al medio ambiente, ¿no? De acuerdo a la cantidad de DBO que tenga. Eso realmente es lo que pasa, ¿no? Cuando uno compara un petar de una ciudad, ¿no? De una ciudad, entonces va a haber, por ejemplo, tanques, tanques cónicos, ¿no? Tanques cónicos, va a haber tuberías, ¿no? Va a haber bombas, ¿no? Va a haber, digamos, elementos mecánicos para oxigenar, ¿no? Pero cuando uno va a una petar de una ciudad pequeña, del campo, digamos, lo que va a haber son lagunas, ¿no? Lagunas. Puede haber lagunas, digamos, anaeróbicas, aeróbicas o lagunas mixtas, por ejemplo. Depende de la profundidad, ¿no? Una laguna aeróbica, por ejemplo, es pequeña, no es muy profunda, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar justamente que el oxígeno ingrese a todo el área, pues, de la laguna, ¿no? Esto puede ser aeróbico. Puede ser de 0.8 hasta 80 centímetros tiene de profundidad, ¿no? En cambio, la laguna anaeróbica ya, digamos, estamos hablando de, digamos, 2,5 metros. Pues. Se llama anaeróbica. Profunda, ¿no? Claro, acá en el superficie va a dar un poquito de aeróbica, ¿cierto? ¿No? Pero al final es lo que queremos, ¿no? Y acá se va a dar la fermentación anaeróbica. ¿No? Y cuando la distancia entre estos dos, digamos, es 1,5 metros acá, como de acá, se va a dar pues ambas, ¿no? Se va a dar tanto la aeróbica como la anaeróbica. Pero el proceso biológico, ¿cuál es su función? Simplemente reducir, ¿no? Reducir el contenido de materia orgánica. ¿No? Hay dos métodos, depende usted cuál es el que utilice, ¿no? Depende. Cuándo es aeróbico, cuándo es anaeróbico. Entonces, cada uno tiene sus parámetros, cada uno tiene sus productos. Entonces, si le dicen, por ejemplo, oye, no te importa el presupuesto, quiero que me diseñes una planta de tratamiento de aguas residuales que tenga alto flujo, ¿no? Que tenga, digamos, que no tenga mucho tiempo para procesarlo, que sea rápido, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de proceso voy a escoger? ¿Aeróbico o anaeróbico? En este caso voy a escoger el aeróbico, ¿no? Porque es, digamos, es el que más rápido procesa la materia orgánica, ¿no? Pero hay que inyectarle oxígeno, hay que inyectarle aire. Como no importa el presupuesto, bueno, agarramos el aeróbico. Ahora, si voy a ir al campo y quiero, digamos, es una planta que va a ser para, digamos, para 2,000 personas o 1,000 personas, realmente genera poca agua residual, entonces hago lagunas. ¿No? Entonces las lagunas van, digamos, haciendo un trabajo digamos, barato, silencioso, ¿no? No hay, no tengo prácticamente tuberías, no tengo bombas, prácticamente nada, ¿no? Simplemente es asegurar que el pozo sea, digamos, de la altura requerida, ¿no? Para el proceso que he escogido, ¿no? Y que sea impermeable, ¿no? O sea, que no se pase, pues, o sea, digamos, lo haga dentro de una falla o tierra muy, digamos, arenosa, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el agua se va a filtrar, ¿no? Y ese agua, si se filtra, puede alcanzar un agua subterránea, ¿no? Y puede envenenar toda una serie de sistemas de agua, ¿no? Entonces ahí es muy peligroso, ¿no? Entonces hay que aislar esto, ¿no? Generalmente se aísla, puede ser de cemento, puede ser polietileno de alta densidad para aislar, ¿no? O puede ser de plástico también, ¿no? O sea, puedo aislarlo con brea de repente, ¿no? Pero la cuestión es asegurar que sea impermeable, ¿ya? Muy importante. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas sobre esto? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto, eso es un repaso nada más. Entonces,
Los procesos que hemos estudiado nosotros son procesos aeróbicos y procesos anaeróbicos. Esto no lo hemos estudiado, son procesos anóxicos donde hay la conversión del nitrógeno, ¿no? Los facultativos es una mezcla, ¿no? Que yo voy a escoger entre si voy a poner digamos, una laguna, digamos, o un proceso, digamos, aeróbico, anaeróbico, ¿no? Depende, de acuerdo al tipo de reactor que voy a utilizar. Y procesos híbridos que son combinaciones, ¿no? Realmente en las lagunas que hemos mencionado son procesos híbridos, ¿no? O sea, no, digamos, según la distancia del pozo se va a dar tal o cual proceso. Y bueno, acá tenemos una tabla de comparación entre los procesos anaeróbicos y los procesos aeróbicos. Eso es lo que nos interesa por ahora, ¿ya? Lo facultativo todavía no, esto no. Maduración tampoco, todavía no lo vamos a ver, solamente hemos ingresado a lo que es anaeróbicos, sí, aeróbicos, ¿sí? Entonces, la anaeróbica generalmente son bacterias, ¿no? La aeróbica también son bacterias, ¿no? Actividad fotosintética no hay porque la anaeróbica es encerrado en un depósito, ¿no? Sin luz, sin aire, ¿no? Las aeróbicas sí tienen, ¿no? Digamos, a las algas tienen actividad fotosintética, ¿no? Y las algas generalmente aportan oxígeno al proceso, ¿no? Entonces, lo que van a ver también ustedes en el campo cuando vayan, por ejemplo, a una laguna de oxidación, ¿no? Van a ver, por ejemplo, en proceso aeróbico, van a ver sembrado bastante algas, ¿no? ¿Y qué pasa con las algas? Las algas, pues, absorben la luz, atrapan la luz del sol, ¿no? Y generan oxígeno, ¿no? Y ese oxígeno, generalmente, como las plantas son acuáticas, va a enriquecer lo que son las lagunas, ¿no? Entonces, como en este caso es aeróbico, si no le inyecto aire, de repente las algas pueden aportar el aire que no puede inyectar, pueden abaratar bastante el proceso, ¿no? El sembrío de algas. Realmente, pero eso solamente cuando se hacen lagunas, ¿ya? Porque si no hago lagunas, estoy haciendo en un tanque artificial, hay que bombear oxígeno, ¿no? Entonces ahí no hay actividad fotosintética. La profundidad de algunas lagunas para hacer esto, por ejemplo, de 2.5 a 6 metros, ¿no? O sea, profundamente, ¿no? Son tanques que son profundos, ¿no? Donde no llega el oxígeno, entonces ya puedo tener una fermentación anaeróbica, ¿no? Y las aeróbicas, digamos, de 30 a 50 centímetros, ¿no? La profundidad de las lagunas, ¿no? Donde realmente si voy a solamente escoger que sea aeróbico, ¿no? Voy a tener que tener máximo, dice, 50 centímetros de profundidad, ¿no? Para asegurar de que el oxígeno atmosférico esté en contacto con el agua, ¿no? De repente a más altura ya se va a producir otra fermentación, que en este caso sería la anaeróbica, ¿no? Entonces, vamos a ver también en eficiencia, ¿no? Esto sobre todo, ¿no? La eficiencia en remoción del DBO es 40-60%, ¿no? Digamos, quita bastante sustancia orgánica, ¿no? Digamos que tengo acá, voy a ingresar acá, tengo mi tanque de reacción anaeróbica y voy a salir, ¿no? Digamos que tenga acá 100 dBO, ¿no? Entonces, como sé que digamos que sea eficiente al 60%, ¿no? Reactor anaeróbico. Entonces, voy a tener acá, digamos, en remoción, voy a tener, digamos, el 60%, voy a tener solamente 40 dBO, ¿no? Estoy eliminando el 60%, ¿no? Acá hay una eficiencia del 60%. Entonces, eso es lo que hace digamos, un reactor anaeróbico. Entonces, ¿es eficiente el DBO, el reactor anaeróbico? No, ¿no? Entonces, requiero, digamos, a trabajar en conjunto con otro reactor. En este caso puede ser un reactor aeróbico, ¿no?
Entonces, este método es barato, pero no es tan eficiente, ¿no? Tenemos un eficiente del 60%. Entonces, y yo digo, pues, ya tengo 100 y me saca 40, y me dice, con 40 dB, pues, ya cumple con los requerimientos técnicos. Ya entonces agarro, simplemente de acá lo voy y lo inyecto al río o a la laguna, ¿no? Pero si me dicen, oye, con esta cantidad, no, necesitamos un DBO de por lo menos 10 nada más. Entonces tengo que llevarlo a otro proceso, en este caso un proceso aeróbico de repente, ¿no? Para poder, digamos, cumplir con el reglamento, ¿no? Que me menciona el organismo, ¿no? Del medio ambiente. Entonces, la aeróbica, ¿no? La aeróbica tiene una eficiencia de 80%, ¿no? O sea, quiere decir, pues, que si yo tengo un reactor aeróbico, ese será anaeróbico. Ingreso acá 100 dBO, acá me va a dar solamente a la salida, me va a dar 20 dBO, ¿no? Porque mi eficiencia, ¿cuánto es? Mi eficiencia acá es 80%, ¿no? ¿Cuál me conviene utilizar? Depende, ¿no? Esto de acá, el reactor anaeróbico no cuesta, ¿no? Digamos, es más barato. Tengo $1 así chiquito, ¿no? Este aeróbico sí me cuesta, ¿no? Me cuesta más. Es más costoso, ¿no? Pero es más eficiente, claro, pues si cuesta más eficiente, gracias. Bueno, todo lo que es eficiente debe tener más. ¿Y en qué se gasta en el reactor aeróbico? ¿No? En bombear, ¿no? Hay que bombear el aire, ¿no? Pero si tengo una laguna, no, tengo que sembrar pues las algas, ¿no? Hay que cuidar las algas. Entonces, así es, ¿no? Tiempo de retención, ¿no? O sea, acá, en lo que es anaeróbico, ¿no? Hasta 50 días, dice, ¿no? 50 días puedo tener. Por 50 días va a estar mi muestra o mi efluente en mi tanque, ¿no? En cambio, en el aeróbico solamente 4 a 6 días nada más, ¿no? Máximo 6 días. Y en 6 días cumple todo el proceso, ¿no? Entonces hay que balancear esto, ¿no? Hay que decir, bueno, ¿cuál me conviene? Pues, ¿no? Acá es barato, pero requiere más tiempo, ¿no? Y la eficiencia es menor. En cambio, la aeróbica es más caro, ¿no? La eficiencia es 80% y el tiempo es menor, ¿no? Entonces ya eso ya requiere pues un análisis de costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, entonces hoy día deberían preguntar ustedes. Bueno, acá tenemos un cuadrito muy interesante con respecto a lo que es la DBO, que ustedes saben que es la demanda bioquímica de oxígeno, y el oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, la curva esta, la curva roja es lo que se dice el DBO de una muestra, y la curva en negro es el oxígeno disuelto, ¿no? Y acá en la abscisa tienen ustedes los días o el tiempo. ¿No? Entonces, digamos, a más tiempo, ¿no? A más tiempo, digamos, mi DBO va a aumentar, ¿no? La demanda bioquímica. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, digamos, yo tengo acá mi tanquecito, ¿no? Y acá tengo, digamos, materia orgánica. Es materia orgánica. Y acá tengo, por ejemplo, digamos, tengo 3 bacterias, ¿no? Digamos, como algo didáctico, ¿no? Bacterias.
Entonces pasa cierto tiempo, estas bacterias van a comenzar a alimentarse de lo que es la materia orgánica, ¿no? Y el oxígeno que van a consumir ellos, pues el DBO es bajito, ¿no? Van a tener un DBO inicial bajo, ¿no? Porque son 3 bacterias. ¿Para qué utilizan las bacterias, las bacterias el oxígeno? Justamente para poder transformar esta materia orgánica. Como son 3, no pasa nada, bajito, ¿no? Pero pasando el siguiente día, estas bacterias se han reproducido, ¿no? Ya no son 13, ¿no? Digamos, en la materia orgánica, digamos, ya son, digamos, 50, ¿no? Se han reproducido. Bastante bacterias. Entonces va a aumentar su DBO, ¿no? O sea, su demanda bioquímica de oxígeno. O sea, para que ellos vivan van a requerir mayor oxígeno, ¿no? Entonces, digamos, una persona al respirar, digamos, consume 1 metro cúbico de aire al día, ¿no? Digamos, por día, ¿no? Pero, digamos, si ya no son una sola persona, son, digamos, 50 personas, van a consumir 50 metros cúbicos de aire, ¿no? Igual, ¿no? Su DBO, la demanda bioquímica va a ser solamente, digamos, acá, para 3 personas. Para 50 bacterias va a ser mucho más. Por eso que conforme pasa el tiempo, digamos acá el día 1, este es el día 2, ¿no? Entonces va a ser mayor, ¿no? Por eso que comienza a crecer, ¿no? Comienza a crecer. ¿Por qué? Porque están aumentando las bacterias, ¿no? Y están consumiendo. Esas bacterias al aumentar consumen más. Entonces, para consumir, para transformar, requieren, digamos, oxígeno, ¿no? Porque así es la ecuación, ¿no? Materia orgánica más oxígeno, ¿no? Me transforman en dióxido de carbono más agua. Entonces, conforme va a haber más bacterias transformando esta materia orgánica, necesitan más oxígeno. Así es. ¿Y de dónde toman el oxígeno las bacterias? ¿De dónde lo toman? Esta bacteria, bueno, ya está acá, ¿no? Entonces consume oxígeno, pero ¿de dónde lo toma la bacteria? Va a salir hacia, digamos, todo esto es una solución, ¿no? Esto es una solución, ¿no? Agua, material orgánico. Entonces, estas bacterias, digamos, no van a salir afuera, pues a respirar y luego se meten, ¿no? Están ahí en solución, ¿no? Lo que van a hacer es que esas bacterias van a consumir el oxígeno que está en la solución, ¿no? Los que están disueltos, ¿no? Entonces, pasando el tiempo, y si yo tengo oxígeno disuelto, digamos 15 miligramos por litro, entonces, como las bacterias están consumiendo el oxígeno, pasando el tiempo va a comenzar a bajar, ¿no? Va a comenzar a bajar hasta que se consuman todos, ¿no? Digamos en 50 días ya no va a haber oxígeno, ¿no? Y el DBO va a ser mayor también, porque se ha consumido, ¿no? Uno es el DBO se consume y el oxígeno disuelto se gasta, ¿no? Es una cantidad, digamos, que tiene toda sustancia, ¿no? O sea, que toda agua tiene, ¿no? O sea, uno va, por ejemplo, a una laguna, ¿no? Y le va a decir, oye, quiero medir cuánto de oxígeno disuelto tiene, ¿no? Pone su instrumento y el instrumento le dice, tiene 15 miligramos por litro. Pues eso es, pues, lo que tiene el oxígeno disuelto. Pero si hay bacterias, de repente hay sustancias orgánicas ahí que están pudiendo, que están consumiendo las bacterias, al día siguiente va y usted le mide, ya no tiene 15, sino tiene ya solamente 10. Y esos 10, esos 5 de diferencia que las bacterias se la han comido, pero las bacterias se han utilizado para desintegrar la materia orgánica. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá? ¿No? El DBO, ¿no? Es inversamente proporcional al oxígeno disuelto. ¿Qué relación hay entre DBO y oxígeno disuelto? Inversamente proporcional. ¿No? Esa es la relación que tienen, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas?
No preguntan nada. ¿Están listos para el examen entonces, jóvenes, ustedes? Bueno. ¿Cuántos tipos de materia orgánica hay? ¿No? Realmente cuando tenemos una sustancia, digamos, un efluente de tipo doméstico o cloacal, realmente todo es biodegradable, ¿no? Pero cuando tenemos, digamos, una industria, ¿no? Digamos, una industria de cueros, una minera, ¿no? Generalmente tienen sustancias que no son biodegradables, ¿no? Son sustancias químicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel? ¿Por qué una sustancia es biodegradable y por qué otra sustancia no es biodegradable? Generalmente es debido a lo que son los pesos moleculares. Si una sustancia tiene alto peso molecular, es difícil desintegrar, ¿no? Es como una cadena muy larga, ¿no? Las sustancias biodegradables generalmente son de cadena corta, ¿no? Digamos, una molécula tiene 3 o 4 átomos, ¿no? Unidos ahí, ¿no? Una cadena corta, ¿no? Pero cuando es una cadena larga, un polímero, ¿no? Digamos, tiene, digamos, estamos hablando pues de cadenas pues de 120 moléculas, 500 moléculas, ¿no? Son larguísimos los polímeros, ¿no? Digamos, acá la sustancia biodegradable será el petróleo, por ejemplo, ¿no? El petróleo es una sustancia, pues, un polímero muy largo, ¿no? Extenso, ¿no? Entonces, a pesar que el petróleo está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? No es biodegradable, ¿no? Hay que eliminarlo, ¿no? Ustedes han visto cuando los tanques de petróleo ¿no? se voltean en el mar, ¿no? Y derraman el petróleo en sí. Ese petróleo no se degrada, joven, ¿no? Difícil es, ¿no? Hay que extraerlo, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer las empresas es ir, contratar personal, ¿no? Y como el petróleo flota, ¿no? Y lo van atrapando con bombas, con aspiradoras, ¿no? Entonces lo van recuperando, ¿no? Porque si lo dejan como está ahí, pues mata todo, ¿no? O sea, forma una capa encima, impide pues que el agua se oxigene, ¿no? Contamina a los animales, se pega a la piel, no sale, ¿no? Entonces crea un montón de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que una sustancia sea biodegradable o no lo sea? Su peso molecular, ¿ya? Eso sí es muy importante, ¿ya? El peso molecular. Si tiene muy alto peso molecular, va a ser no biodegradable o no fácilmente biodegradable. Claro, hablando en el tiempo, pues digamos, 200, 300 años sí se va a degradar, ¿no? Pero para los tiempos modernos no, pues no se va a degradar, ¿no? Digamos, no, estamos hablando nosotros de tiempo de biodegradación, digamos, de 50 días, ¿no? Y el petróleo no se va a biodegradar en ese tiempo. Ya hay que tener mucho, entonces, el alto peso molecular, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el factor que hace que una materia orgánica sea biodegradable o no lo sea? El factor es el peso molecular. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tenemos preguntas? No. El curso está muy fácil. Profesor, disculpe, profesor. Sí. Usted estaba comparando acerca de la sustancia que es biodegradable con una más, no sé con cuál, para que sea por el peso molecular. ¿Me puede decir cuál era el otro, profesor? No le entendí muy bien la pregunta, señorita. Me dice... Usted comentaba sobre la diferencia entre la sustancia biodegradable y no me acuerdo qué más. Y era sobre el peso molecular, profesor. Ya le entendí la pregunta. Ya. Entonces, una de las digamos, una de las causas para que una sustancia sea biodegradable y no lo sea es el alto peso molecular, ¿no? Eso cuando... Ya, gracias. Pero hay otro factor que usted justamente menciona, ¿no? Cuando las sustancias son de tipo, o sea, no orgánico, ¿no? En este caso también no son biodegradables. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, el carbono, las cadenas carbonadas,
generalmente de bajo peso molecular, digamos, metano, etano, propano, son bajo peso molecular, entonces se puede, es biodegradable, ¿no? Porque es fácil romper los enlaces, ¿no? Las bacterias hacen esto, rompen los enlaces y tengo carbonito ahí suelto. Pero cuando tiene, digamos, alto peso molecular, difícil, no se puede, ¿no? O sea, la bacteria entra, rompe y sigue teniendo digamos, una cadena de 100, 200, entonces alto peso molecular, no se, biodegradable fácilmente no lo es, con el tiempo sí. Pero también hay otra forma de que no sea biodegradable, cuando no es orgánico, sino es inorgánico. Cuando es inorgánico, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? La oxidación, digamos, aeróbica o anaeróbica, solamente oxida o solamente procesa, ¿no? Material orgánico. Solamente lo hace esto, ¿no? Solamente se oxida material orgánico nada más. Entonces, si lo ponemos, por ejemplo, una sustancia, digamos, no orgánica y lo oxidamos, ¿no? Mediante la parte biológica, ¿no? Con bacterias, no lo vamos a poder hacer. O sea, las bacterias, por más que digamos, quieran hacerlo, ¿no? Esta bacteria no puede oxidar al material inorgánico, ¿no? Al orgánico sí lo oxida, ¿no? Lo oxida, lo convierte en dióxido de carbono. Pero cuando es inorgánico, material inorgánico, y quiere oxidarlo, no lo puede hacer, ¿no? La bacteria no lo puede hacer, ¿no? No se puede oxidar una materia inorgánica por las bacterias, ¿no? ¿Cómo se oxida un material inorgánico? Mediante procesos químicos, ¿no? Ahí yo puedo agregar dicromato de potasio y con eso sí lo oxido, ¿no? Ustedes saben cómo hemos calculado lo que son la demanda química, la demanda de química, la demanda, o sea, la cantidad de elementos químicos oxidables, ¿no? Utilizando lo que son materias inorgánicas, ¿no? Entonces, ahí también sería, entonces, hay biodegradable y no fácilmente biodegradable, pero cuando es orgánico, pero cuando no son inorgánicos también. Cuando son sustancias inorgánicas tampoco se puede hacer. Biológicamente, ¿eh? Pero químicamente sí se hace. Sí se puede hacer. Entonces, ¿por qué una materia no puede ser biodegradable? O sea, ¿por qué no puede ser biodegradable? Acá. Uno, por su alto peso molecular. ¿No? Y dos, estamos hablando biodegradable por si acaso, por ser sustancias, por ser material inorgánico. ¿No? Lo que tiene, por ejemplo, sulfato, lo que tiene, digamos, sustancias, nitratos, sulfatos, por ejemplo, no son sustancias inorgánicas, ¿no? Se va a poder biodegradar, ¿no? Para eso existe lo que se llama la degradación química o la oxidación química. ¿Ya? Entonces, eso sería pues las dos causas, ¿no? ¿Por qué una materia no se puede biodegradar, ¿no? Y hay forma de saber cuándo un efluente es inorgánico, ¿no? Mediante lo que es la medición, ¿no? Del DQO, ¿no? O sea, primero miden el DBO y luego miden el DQO, ¿no? Entonces, según una división, ustedes pueden saber, ¿no? Si tiene mucha sustancia, si tiene mucha sustancia inorgánica es porque el DQO es bastante alto con respecto al DBO. Entonces, generalmente cuando son esta relación es así, ¿no? Menor que 0.2, es bastante, no es biodegradable, ¿no? Tendría que ser, digamos, oxidable por métodos químicos, nada más, ¿no?
la medición del DBO y el DQO nos permite tener una estrategia para poder procesar el efluente, ¿no? Ese cuadrito lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Ese tipo de relación. Bueno, ¿preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? A ver. Acá le decía, por ejemplo acá, ¿no? El ciclo de efluente de 163 días. Es con respecto a lo que es, generalmente esto se da cuando tengo un petar, digamos, que no tenga mucho flujo, ¿no? Es un poco ilustrativo esto, ¿no? Cuando yo hago lagunas, ¿no? Hago lagunas de oxidación, ¿no? Una laguna de oxidación anaeróbica, una facultativa, de acuerdo a la altura, y una aeróbica. Entonces, digamos, ¿cómo va bajando? Mire, digamos, acá tengo un DBO, ¿no? Digamos, cuando yo ingresa el efluente a mi tanque anaeróbico, ¿no? Voy a tener 15.000 de DBO, ¿no? Y cuando termine el proceso, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, 1.500, ¿no? Eliminado, ¿no? Esto es en lagunas, ya no en reactores. Tengo 1.500. Realmente he eliminado el 90% de mi demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Pero ahí queda, no puedo hacer más. Entonces, esto tiene que pasar a otra laguna, ¿no? Se bombea a otra laguna, una laguna facultativa en la cual la altura es, digamos, entre uno y otro. Ni muy profunda, ni muy, digamos, ni muy baja, ¿no? Entonces acá ingresa a 1.500 y sale 300, ¿no? En DBO, ¿no? Y luego aquí lo mando a una laguna aeróbica, ¿no? Una sección aeróbica, entra 300 y sale 90. Entonces, de esa forma vamos nosotros a llegar, por ejemplo, un efluente de 15.000, lo bajamos hasta 90, ¿no? Y con 90 ya puedo de repente ingresarlo al sistema, ¿no? Ingresar al sistema para poder ya alimentar a un curso de agua, una laguna, o ingresarlo al mar de repente. O de repente utilizar este agua como regadío para regar plantas, ¿no? Obviamente cuando se hacen se riegan, por ejemplo, plantas cuyas hojas no sean comestibles, ¿no? O sea, con este agua, por ejemplo, no puedo regar lechuga, ¿no? Ni cole, ni coliflores, nada, ¿no? Ni cosas que tengan frutos en el tallo. Pero sí puedo regar, por ejemplo, papa, camote, o sea, las plantas que tengan frutos bajo tierra, ¿no? Yuca, papa, camote. ¿No? O frutales de repente también, ¿no? Frutales que tengan tallo alto, ¿no? Entonces, ya depende, pues, los requerimientos de la autoridad ambiental o los requerimientos del proceso al cual voy a inyectar este agua, ¿no? No se olviden, pues, que esta medición de 90 se va a promediar con digamos, con el río, ¿no? Digamos, si yo tengo acá un curso de río, un río que está pasando y voy a ingresar mi efluente acá, ¿no? Generalmente lo que van a tomar es, la medición es acá. Este río continúa, entonces van a medir acá. O sea el DBO del río más el DBO de mi efluente se va a promediar y acá voy a tener una medición, ¿no? Esta medición es la que se va a evaluar, ¿no? Generalmente. Y esta medición es lo que me va a hacer pues, que haga que mi efluente me van a decir, oye, este año está muy alto, tienes que bajar, ¿no? Entonces tengo que adecuar todo este proceso para que poder cumplir con los requerimientos de vertido del río o de la laguna.
Bien, jóvenes, ¿algunas preguntas que tuvieran? Bueno, el examen va a ser 20 preguntas, ¿no? Son 20 preguntas teóricas. ¿Qué más? Digamos, de esas 20 preguntas tenemos 2 preguntas de cálculo de lo que son flujos. Esto lo hemos visto ya el semestre pasado y ya lo estamos repasando. Y 18 preguntas, digamos, teóricas, ¿ya? 18 preguntas teóricas. De razonamiento, ¿no? O sea, no se va a tomar, digamos, hoy, por ejemplo, acá que dice, ¿no? El concepto es, el proceso aeróbico, proceso, ocurre en presencia de oxígeno, ¿sí? Pero se va a tomar algo con respecto a esta idea, ¿no? ¿No? Digamos, voy a dibujar algo acá. Dibujo un tanque, ¿no? Y acá tengo inyección de oxígeno, ¿no? Entonces acá pongo oye, ¿qué tipo de reacción acá, ¿no? ¿Qué tipo de reactores? ¿No? Entonces, ¿alguien me podría decir qué tipo de reactores? ¿Aeróbico o anaeróbico? Los que saben dirán pues, aeróbico, ¿no? Entonces, anaeróbico no, porque anaeróbico no tiene oxígeno, ¿no? Aeróbico, ¿no? Entonces, pregunta de ese tipo, ¿ya? No, van a tener que ustedes que leer y razonar, ¿no? Profesor, repite la pregunta que no la escuché bien, por favor. A ver, tengo un reactor, ¿no? Un reactor acá, ¿no? Y es un reactor que tiene una inyección de oxígeno, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de reactor es? ¿No? A ver, según el gráfico, ¿qué tipo de reactor es? O sea, ¿qué tipo de reactor usted diría que es? Entonces dice, oh, hay un reactor acá que están inyectando oxígeno, entonces un reactor aeróbico. Pues. Entonces, ese tipo de preguntas, para que usted razone un poco. ¿Ya? Pero es lo que hemos hecho nada más, no son preguntas que hemos hecho. Ok. Entonces, no menciono las preguntas de cálculo de flujo porque ya eso lo hemos visto bastante y pienso que ustedes ya son expertos en eso. ¿Qué relación tiene DBO con oxígeno disuelto? Inversamente proporcional, ¿no? A más DBO, menor oxígeno disuelto. A menor DBO, ¿qué pasaría? Mayor oxígeno disuelto, ¿no? Es inversamente proporcional. Bien, jóvenes, entonces creo que nos quedamos aquí. A menos que tengan preguntas. Preguntas, jóvenes. Parece que no, ¿no? Entonces, el próximo lunes a las 6:30 podría ser. El primer parcial, jóvenes, para esperar a todos. Sí, profe, estaría bien. Ya, 6:30, ya. Entonces, para que todo el mundo esté presente. No quiero que alguna persona no llegue, pero a las 6:30 ya no dejo entrar a nadie, ¿sabes? A las 6:30 usted debe estar acá en la plataforma. Si usted ingresa a 6:40, no va a ingresar ya. ¿Ya? Ya no va a ingresar. 6:30, jóvenes. El examen va a ser por formulario. Ya va a haber el examen que va a ser por apellidos, ¿no? Ustedes van a tener que escoger cuál es el examen que les toca según su apellido y lo van a desarrollar, ¿no? El envío es automático ahí, una vez que usted culmina, pone enviar y prácticamente ingresa al sistema, ¿ya? No tengan ningún problema. Ahí no hay ningún problema, ¿ya? No tienen que enviarlo por correo, nada. Simplemente ingresa al formulario, resuelve los problemas y pone enviar. Y listo, ya está ya, ¿no? Y su nota sale a los 5 minutos. Ya, jovencito, entonces ahí nos quedamos. Ya, menos que tengan algunas preguntas. No hay pregunta, ¿no? Profe, ¿cuánto Sí, tiempo? hola.
Pide más antes. ¿Cuánto tiempo va a dar el examen? El examen será por 45 minutos. Ya, Ya digamos una hora puede ser, ya mejor una hora. 6:30, 7:30, está bien, una hora. ¿Ya? Profe, de la otra unidad didáctica, ¿cuándo era? ¿De qué? De la otra unidad didáctica, ¿cuándo era? Esta semana, creo, ¿no? El examen es el sistema de calidad. Es Sí, después. pero El después. examen es sistema de calidad. Hemos quedado para cuándo? El día 9, ¿no? 9, sí. Miércoles 9. Ah, ya, sí, gracias. Usted da un examen el día 7. Ya, día 7 es el examen para lo que es tratamiento de fluentes. Y sistemas que también llevan conmigo es el día 9, ¿ya? Sistemas es más fácil, bueno, es pura teoría. Ok, jóvenes. Gracias, nos vemos. Han asistido 26 personas. Chao, nos vemos. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias, chao.